La princesa de Eclipse, de Madame de Lafayette. Madame de Lafayette, o Marie-Madeleine Pierce de Lavergne, nace en 1634. Es el mismo año en que el cardenal Richelieu funda la Academia Francesa, lo que en un principio no era más que una reunión de amigos dedicados a la literatura, pues terminaría por convertirse en uno de los grandes referentes de la cultura occidental, la Academia Francesa. Pues bien, ese mismo año, en 1634, nace Marie-Madeleine Pierce de Lavergne, más conocida como Madame de Lafayette. Madame de Lafayette tiene una producción literaria breve, ha publicado, además de La princesa de Eclipse, un cuento y otra novela, es decir, que su obra no es tan extensa como se espera de otros autores. Sin embargo, hay algunos aspectos interesantes. En ese caso, por ejemplo, ella forma parte de la corte francesa a principios de los años 1600, y eso determina la calidad de su obra en algunos aspectos. Sin duda es reconocida en este caso por los críticos y los historiadores literarios como la iniciadora de la novela moderna, de la novela psicológica moderna, adelantándose incluso al mismo Dostoyevsky. Pero hay algunos aspectos a entender. Ella narra la historia propiamente desde el punto de vista de la psicología en cuanto al contexto de la intimidad, pero de la corte francesa. Es decir, no es como tal un análisis psicológico riguroso, sino que más bien aristocrático. Se deja llevar incluso por impresiones un poco superficiales. De hecho, es muy común encontrar expresiones comunes como por ejemplo pasión violenta o frases hechas como esas, por ejemplo. Ahora, está claro que ella no pertenece pues al realismo literario que sucedería en los años 1800, pero su forma de analizar, su forma de estructurar, le permite adelantarse al surgimiento de esa novela psicológica que aparecería ya formalmente durante el siglo XIX en Rusia. Madame de Lafayette, pues, pertenece a la corte francesa y expone algunos detalles interesantes del comportamiento de la corte francesa. Como tal, no es una novela realista, ya lo mencionaba, por sus características a pesar de ser una novela psicológica, sino que es una novela aristocrática. Todos sus personajes son parte de la corte, de hecho tienen los mismos rangos, todos básicamente compiten por ganarse el amor o la pasión de otras personas en esa corte, y básicamente todo ronda en torno a la infidelidad. O sea, no es lo único que importaba en la corte. Obviamente habían otros problemas. De hecho, se menciona algunos problemas de fondo, de contexto histórico, cuestión de los reinos, pero la novela se centra en analizar exhaustivamente la intimidad. Y eso es lo que aporta Madame de Lafayette a la historia de la literatura, el estudio de la intimidad. De hecho, hay otros recursos literarios que aporta también, como por ejemplo la concreción del conflicto o también la homogeneidad de la acción, es decir, que todo ronda en torno a una misma situación y no se anda por la tangente como otros autores lo habían hecho, por ejemplo el mismo Miguel de Cervantes, que incluye novelas dentro de la novela. En ese sentido, Madame de Lafayette concreta la acción, concreta el conflicto, y es uno de los aspectos desde el punto de vista de la forma que más aporta a la historia de la literatura. Ahora, La princesa de Eclipse básicamente está en torno al tema de la infidelidad, pero también del tema del honor. Es decir, la pasión y el honor son dos conceptos sustanciales dentro de la novela. Un poco del contexto en cuanto al argumento en sí. La princesa de Eclipse, pues, como tal se casa, pero siente atracción por otro miembro de la corte. Y ella lucha un poco con esa situación de estar casada, pero sentir que desea y quiere a otra persona, a otro hombre. Eso es completamente normal dentro de la corte francesa. De hecho, se menciona precisamente que el rey tiene una decena de queridas o de amantes. En ese momento, por ejemplo, la historia va en torno a que la princesa de Eclipse no se deja arrastrar precisamente por la pasión, sino que más bien
es muy consciente del honor que le debe a su reputación, a su imagen. Y bueno, esa es una lucha constante de este personaje. Otros personajes de la novela, cualquiera de los personajes que hubiesen aparecido en la novela, si hubiese sido el central, pues no se complicaba la existencia, hubiese cedido a las pasiones y asunto arreglado, no se hubiese conocido nada. A lo mucho se hubiese generado algún rumor. Pero el caso de la princesa de Cleves resulta interesante para la corte francesa, o al menos en el contexto de la novela, porque ella se atrevió a confesarle al esposo de que sentía atracción por otra persona, por otro hombre. Entonces eso se llega a conocer y llega a causar un cierto revuelo de cómo alguien, como una mujer puede confesar al esposo que se siente atraída por otro hombre. Pero el trasfondo de eso es el otro concepto que lucha ahí, que es el honor. Es decir, no dejarse arrastrar por la pasión y más bien centrarse dentro del concepto del honor, el respeto que se debe a ella misma y también al esposo. Bueno, en todo caso, si bien el príncipe de Cleves había dominado al principio la situación al punto de llegar a convertirse en una especie de consejero de lo que ella debía hacer para comportarse con cautela, se deja arrastrar por los celos hasta que, bueno, finalmente pues termina totalmente deprimido y termina muy mal por dejarse arrastrar de los celos. Ahora, si quieres saber cómo termina esta novela, si la princesa, una vez que muere el esposo, cede a los impulsos, cede a la pasión, o si se permanece dentro del margen del honor, pues deberás leer la novela.